Nuevamente, buenos días y feliz sábado. Vamos a empezar en estos momentos con una pequeña reflexión que tiene que ver con la salud, porque Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, y porque sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos la obligación ante el Señor de cuidarlo, de ejercer una mayordomía correcta sobre él. Este tema que vamos a ver en estos momentos se llama descansar para tener salud. Y es muy importante destacar lo siguiente: muchas veces pensamos que el tema de la salud solo tiene que ver con la comida, con lo que como o no como. Y es verdad que la comida es el factor que más influye sobre la salud de las personas, pero la salud es multifactorial. Hay muchos factores que tienen que ver o que definen el nivel de salud que alguien pueda tener. Descansar para tener salud. Y saben, esto es para muchos de nosotros una asignatura pendiente, porque realmente vivimos en una sociedad en la que el enemigo de todo lo bueno lo ha desviado o lo ha desvirtuado todo a tal extremo que muchas personas, incluyendo niños, descuidan el tema del descanso. Y el descanso es una de las leyes de la salud que debemos cumplir si queremos gozar, pues eso, del privilegio de tener vida saludable. Vamos a estar mirando así, a ver si pasa bien, un momentito. Vamos a empezar también esta presentación recurriendo a la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, miren qué declaración tan importante se nos hace. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y es bueno aclarar que cuando se habla de temor de Jehová, no se está refiriendo a que le tengamos miedo, para nada. Él es nuestro Padre Celestial y de ninguna manera podemos tenerle miedo a alguien que nos creó, que nos redimió, que nos sostiene y que nos quiere sanar. De ninguna manera. Ese temor se refiere pues al respeto a Dios como creador que es, porque sabemos que de Él viene todo lo bueno, que Él todo lo que hizo en este mundo, todo lo bueno viene de Él, pero que cuando nosotros lo obedecemos, entonces la consecuencia directa es vivir vidas mejores. A eso se refiere ese temor, al reconocimiento. Y fíjense que estamos diciendo que la sabiduría, la verdadera sabiduría, y realmente todos necesitamos ser sabios para poder tener vidas de éxito, esa sabiduría viene de Él y está en el respeto a Él, a esas leyes que Él creó desde el principio de los tiempos. Pero les quiero matizar algo. En el libro inspirado, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. White, titulado Consejos sobre el régimen alimenticio, y para los que no lo sepan, les comento que Elena G. White fue una cofundadora de nuestra iglesia y además pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX. Pues ella escribió muchos libros que nosotros como adventistas del séptimo día conocemos como libros inspirados, los reconocemos así como el espíritu de profecía. Se quitó la presentación, si eres tan amable, por favor. Y resulta que ella escribió una serie de libros, muchísimos libros, y esos libros están llenos del conocimiento divino, del conocimiento que viene del cielo. Y de la misma manera en la que el Espíritu Santo inspiró a todos y cada uno de los autores de los 66 libros que incluyen la Biblia, a ese compendio de libros que incluye la Biblia, ese mismo Espíritu Santo la inspiró a ella para que escribiera esos libros que de ninguna manera sustituyen a la Biblia, porque la Biblia es el libro de los libros, contiene la mente y el carácter de Dios, pero que nos acerca a la Biblia a nuestro tiempo, nos ayuda, digamos, que a comprenderla mejor. Pues en uno de esos libros, llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, ella escribió lo siguiente: las leyes del organismo físico son a la verdad leyes también de Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no nos pertenecen, son del Señor. La Biblia así lo declara. Por lo tanto, insisto en esta idea, nosotros tenemos que respetar no solo las leyes morales, que todos las conocemos, que están en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos están escritos en 2 libros de la Biblia, son tan importantes que ahí están. Pero también tenemos que respetar esas leyes de la salud que Dios ha dado desde el principio de los tiempos y que están ahí para ayudarnos a tener vidas sanas y también para que en el caso de enfermedad podamos recuperarnos de la mejor manera. Esas leyes han sido dadas o hechas por un Dios que nos ama. Y entre todas las leyes de la salud que ahí tenemos, hemos hablado más de una vez en esta iglesia,
acerca de esas leyes está la que estamos viendo hoy, que es el descanso. El descanso, al igual que las otras leyes de la salud, tienen un fundamento bíblico. De hecho, todas las leyes de la salud están descritas en el libro de los comienzos, que es el libro de Génesis, el libro del principio. Y fíjense que en Eclesiastés 3:1 podemos sacar de estos versículos pues la importancia de estas leyes. Por ejemplo, dice Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay una hora para cada cosa en este mundo. Una hora para descansar, una hora para laborar, una hora para comer, hay una hora para todo. Nos dice además en Génesis 1:5 que cuando Dios terminó el proceso de la creación, dice que, o sea, cuando estaba en el proceso de la creación, dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, Dios dividió el día en dos, y esas son, digamos que señales que nos indican que si Dios lo dividió en dos es porque en una parte se hacen unas cosas y en otras partes se hacen otras cosas. No todo se hace en un solo lugar. Dios nos ha dividido el día en día y noche por algo lo ha hecho. Y también en Juan 9:4, que aunque este versículo fue escrito inicialmente para otros temas, se puede extrapolar a esta temática que estamos tratando, se nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso quiere decir que Dios no creó la noche para trabajar. Quien ha desvirtuado la organización perfecta que Dios hizo en este planeta es el enemigo de todo lo bueno. Dios creó el día, insisto, para trabajar, y la noche ¿para qué? Dormir, descansar. Cuando cambiamos ese ciclo, más tarde o más temprano, empiezan los problemas de todo. Descanso para tener salud, así es como se llama esta pequeña reflexión. Y en realidad el descanso desde el punto de vista bíblico se puede dividir en tres. Hay un descanso diario, hay un descanso semanal, que por eso estamos hoy aquí, sábado, el día de reposo que el Señor dejó, y hay un descanso espiritual. Vamos a ver muy por encima, porque no tenemos mucho tiempo, estos tres, digamos, tipos de descanso. ¿Qué puedo decir del descanso diario? Bueno, lo primero que puedo decir es que hay algo que, digamos que en el término médico-científico se conoce como ciclo o ritmo circadiano. Realmente es un nombre un poco raro. Los hombres son dados, lamentablemente, a ponerle nombres raros a las cosas más sencillas. El ciclo circadiano no es más que ese ciclo de descanso y de vigilia que el Señor ha creado desde el principio de los tiempos y que está en la Biblia fundamentado cuando Él dice que creó el día para trabajar y la noche para descansar. ¿Qué puedo decir? Se lo voy a leer textualmente para no perder ni un punto de lo que he puesto, porque creo que es importante. El ciclo o ritmo circadiano constituye el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que siga un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide con los estados de sueño y de vigilia, o sea, de estar despierto. Dice además, el sueño y la vigilia están asociados a los estímulos del día, que el cerebro asocia con una mayor actividad fisiológica, mientras que en la oscuridad se inhiben esas funciones, llegando al mínimo entre las 3 y 6 horas, 3 y 6 horas. Durante el descanso nocturno, el organismo humano entra en un letargo. La temperatura corporal baja hasta 35 grados centígrados, que son 95 grados Fahrenheit. Disminuye la presión sanguínea y se reduce la secreción de hormonas. La capacidad de alerta y de movimiento también se encuentra reducida, por lo que es más difícil concentrarse o reaccionar ante un imprevisto y por lo tanto disminuye el rendimiento laboral y se multiplican las posibilidades de sufrir un accidente. Si este periodo no se emplea para descansar, eso afectará negativamente a la salud física y psíquica del individuo, porque se disocian los ritmos biológicos y los elementos naturales que sirven para sincronizarlos, especialmente la luz, y se establecen sincronizadores artificiales. El organismo sufre por partida doble, porque por un lado ha de realizar un esfuerzo para permanecer activo en la fase del letargo, o sea, en la fase nocturna, y por otro debe esforzarse para dormir en la fase de activación diurna. Cuando el día empieza a avanzar, cuando la noche empieza a caer, es como que la energía nos baja. Es como, llega el momento que uno dice, tengo ganas de dormir,
porque eso es un ciclo natural que no podemos violentar, aunque el enemigo haya tratado de trastocar los ciclos naturales de la naturaleza. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que lamentablemente, porque hay momentos puntuales en los que no nos queda otra que violar los ciclos del sueño. Hay momentos de necesidad. Imagínense que Dios no lo quiera, que hay un familiar que está enfermo, está ingresado y va al hospital. Resulta que está, pues, se sometió a una operación, a un quirófano, y esa persona realmente está necesitada de cuidado. Nosotros nos prestamos para ir a auxiliarlos, ¿no? A cuidarles, hay que cuidar a los enfermos cuando ellos lo necesitan. Y yo no duermo en toda la noche, no duermo porque tengo que estar pendiente. Al día siguiente uno se siente como atontado, como que no puede, y les digo más, aunque trates de dormir por el día, nunca vas a descansar igual. Uno se siente mal, como con el cuerpo sobrepasado. ¿Por qué? Pues porque se ha violado un ciclo natural del descanso. Ahora bien, eso puede pasar de manera puntual, en una situación concreta, pero no debería ser lo habitual. Y la mala noticia es que, insisto, como el enemigo que está allá afuera, que sabe que le queda poco tiempo y que quiere cosechar para muerte eterna cuantas almas se lo permitan, como él está al acecho y él está tratando de acabar con nosotros, pues ha creado no solo toda una industria de alimentos malsanos que está matando a la población, sino también ha alterado estos ciclos naturales del descanso. A día de hoy, ustedes van, por ejemplo, a Walmart a cualquier hora, y Walmart está abierta en las grandes ciudades. De madrugada uno puede ir a comprar lo que sea. Imagínense esos pobres trabajadores que están allí, que constantemente están violando estos ciclos naturales de descanso, como acortan su vida, porque eso es lo que pasa, se acorta la vida, se acerca la enfermedad. Tenemos un cuerpo y Dios nos hizo de manera tan maravillosa que tenemos capacidad de aguante realmente extraordinaria, pero llega un momento que el cuerpo se quebranta. Se quebranta porque durante la noche y durante esos periodos de descanso pasan determinadas cosas que son súper importantes para que nosotros podamos estar saludables. Como por ejemplo, es durante la noche que el organismo se limpia de toda la toxicidad que generan las células por el funcionamiento durante el día. Es durante la noche, durante esas horas de descanso, cuando los niños crecen. Ustedes no han notado, por ejemplo, que los niños, cuando están en periodo de vacaciones, se acaba la escuela en la que ellos pues tienen las actividades que tienen. Pero cuando están en casa de vacaciones suelen dormir más. Ustedes no se han dado cuenta que cuando se acaban las vacaciones y ellos vuelven a las clases, y fíjense que solo a lo mejor es un par de meses, todos los que los ven dicen, oye, pero ¿cómo han crecido? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Por qué han crecido tanto? Pues porque han descansado más. Y es durante esos periodos, durante realmente nuestros niños crecen. Y nosotros mismos nos reparamos y digamos que recargamos la energía vital. ¿Cuál es la mala noticia? Pues insisto, en que se ha tergiversado, se ha trastocado mucho ese ciclo natural de la vida y, por ejemplo, los adolescentes en el año 1925 dormían como promedio entre de 8 a 9 horas diarias y a día de hoy duermen unas 7. Cada hora que le restan de descanso al día va a tener una repercusión sobre su salud, ya sea a corto, mediano o largo plazo, porque se están violando ciclos naturales de descanso. Eso fue algo, quizás por haber estudiado esto, que desde pequeña le enseñé a mi hijo. Yo recuerdo que él de pequeñito, cuando tenía 6, 7 añitos, ya cuando caía la noche, ya él literalmente asociaba en su cabeza que era hora de dormir. A las 8 de la noche, 8:30, más tarde ya estaba en la cama. Lo habitué a hacer eso. Lamentablemente a día de hoy, los niños, los jóvenes y nosotros mismos como adultos nos acostamos tardísimo en la noche, que ahora vamos a ver cuál es la hora en la que uno se debe acostar para dormir. Y no solo eso, sino que cuando ellos se acuestan y nosotros mismos nos acostamos, tenemos aún el teléfono en la mano, estamos con una tablet, con una computadora, viendo cosas, viendo lo que sea que veamos, y eso todavía nos acorta más las horas de descanso. Además les comento que esa luz artificial que emiten estos aparatos electrónicos, pues digamos que alteran determinadas hormonas que se producen durante las horas del sueño, y el descanso nunca va a ser igual de reparador cuando lo último que usted hace en su día es tener un teléfono. Todas estas son cosas importantísimas
que debemos tener en cuenta, porque ¿saben qué? Vivimos en tiempos complicados, siempre lo decimos, en los que las enfermedades están a la orden del día. Y hay factores que yo no puedo controlar y que van a estar ahí siempre y que me van a estar acechando y que van a hacer que yo me enferme. Pero hay factores que sí. ¿Qué factores yo sí puedo controlar? Por ejemplo, lo que como, que es tan importante. Por ejemplo, hacer ejercicio, que es tan importante. Por ejemplo, beber agua y no Coca-Cola, no estos refrescos que están llenos de químicos, de aditivos alimentarios de naturaleza química que nos hacen daño. Yo puedo controlar, por ejemplo, el exponerme al sol y tomar el sol, que es medicina para el cuerpo, el evitar el estrés hasta cierto punto, poniendo mis cargas a los pies de Salvador, y también puedo evitar pues el dejar de descansar. O sea, tengo que planificar mi día de manera tal que yo no viole y que los míos no violen estas horas de descanso. Porque todo lo que podamos hacer para evitar caer en un hospital va a ser sabio. Todo lo que podamos hacer para tener vidas saludables, al final va a repercutir en bendición. Porque además, cuando nosotros nos enfermamos por descuidar estos detalles, no solo sufrimos nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor. Cuando yo me enfermo, sufren, por ejemplo, mis hijos. Cuando se enferma, incluso el pastor de la iglesia, sufre toda la congregación. Por lo tanto, todas estas cosas que yo puedo asumir me van a ayudar a tener una vida mejor. ¿Qué pasa con la acumulación del sueño perdido? Hace un momentico se lo comentaba. Cuando yo pierdo, por ejemplo, una hora de sueño diario, porque en vez de dormir 8, dormir 7, pues a lo largo de la semana habré perdido 7 horas de sueño. A lo largo de, sí, son 7 horas semanales. Y en una semana, si yo dejo de dormir, sigo acumulando esas pérdidas y va a llegar el momento en que voy a dejar de dormir noches enteras, cuando yo voy sumando esos minutos que dejo de descansar. Aquí tengo algo importantísimo para resumir esta primera parte que hemos estado viendo con respecto al descanso diario. La sociedad moderna, presionada por factores económicos y culturales, ha transformado el mundo en una sociedad que está en activo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Toda la naturaleza sigue los ciclos de actividad y reposo, de los cuales participa también nuestro organismo. Respetarlos es un factor decisivo para nuestro equilibrio mental y físico. Es un hecho conocido que la mayoría de los ataques cardíacos, ¿y saben qué? La primera causa de muerte a nivel mundial no es el cáncer. El cáncer es una verdadera epidemia, pero lo que más está matando a la población son las enfermedades que tienen que ver con el corazón. Miren lo que dice aquí, que es un hecho conocido que la mayoría de los ataques cardíacos ocurren entre 9 y 12 de la noche y casi siempre después de un día de agitación y tensión nerviosa, a lo largo del cual se han tomado varias tazas de café, que eso es otra cosa, algo que no deberíamos tomar por su contenido en cafeína, para seguir manteniendo el ritmo, hasta que se sobrepase el límite de resistencia del organismo y se produce el infarto. Necesitamos, por tanto, que nuestro descanso sea reparador. Cuando dormimos, las neuronas, que son las células del cerebro, se limpian de los desechos metabólicos que han ido acumulando durante el día. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan un periodo suficiente de descanso cada día. Eso debe ser regular, de 7 horas como mínimo para los adultos, pero los niños como mínimo deberían dormir 8 horas. Si nosotros como adultos en vez de 7 dormimos 8 horas, pues mejor que mejor. ¿Cuáles son los efectos de la privación del sueño? Bueno, pues aquí un poquito lo tienen ustedes resumido. Irritabilidad, deterioro cognitivo, lapso o pérdida de memoria. Además, pueden haber alucinaciones, síntomas similares a desorden de déficit de atención. El sistema inmunológico baja, aumenta la posibilidad de tener diabetes tipo 2, disminuye la capacidad de reacción en tiempo y precisión, pueden haber dolores, el crecimiento, era lo que me decía, de los niños se corta. Además de eso, puede haber una disminución de la temperatura corporal, un incremento en la variedad del ritmo cardíaco. Miren, pueden pasar un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo contra la naturaleza y contra mi propia naturaleza. ¿A qué hora debemos dormir? Esta es la pregunta del millón. ¿A qué hora debemos dormir? Porque no solo debemos dormir, sino que debemos dormir a una hora determinada. Para responder a esta pregunta, yo he acudido a lo que dice también el Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, Elena G. de White. Les comento dos citas. Ella dice primero, el sueño es más valioso antes que después de la medianoche. O sea, no es lo mismo dormir, como dice ella aquí, 2 horas
horas de sueño adecuado antes de las 12 es más valioso que 4 horas después de las 12. Esto quiere decir que como mucho a las 10 de la noche deberíamos estar roncando. No acostarme esa hora estar roncando. Pero hay otra cita donde ella dice que a las 9 de la noche, sobre todo los niños, deberían estar ya durmiendo. Ojalá logremos incorporar esta práctica en nuestra vida, porque si lo hacemos estaremos respetando el ciclo circadiano y eso nos va a traer múltiples beneficios. Dice además, el sueño dulce restaurador natural, ¿qué es lo que hace? Pues que memoriza el cuerpo cansado y lo prepara para los deberes del día siguiente. Si usted quiere tener energía vital, esto lo debe respetar. Por tanto, ahora yo les digo una pregunta. ¿Entiende ahora por qué dormir tarde o dormir menos afecta a la salud física, mental y espiritual? ¿Y por qué Satanás está empeñado en seducir a las personas de forma tal que violen los ciclos naturales del descanso? Y saben que estoy mencionando aquí salud física, emocional, salud espiritual. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que nosotros somos un ser tripartito de espiritual, mi cuerpo. Por lo tanto, todo lo que yo hago en el plano físico va a tener una repercusión directa en el plano espiritual. Y comento aquí además, el descanso es insustituible para tener equilibrio mental. Y el equilibrio mental es imprescindible para escuchar la voz de Dios que nos habla a través del equilibrio. Es la ley de causa y efecto. ¿Qué debemos evitar? Pues debemos evitar dormir tarde en la noche, forzar el organismo cuando está pidiendo reposo o ingerir bebidas estimulantes a esa hora, dormir con el estómago, o sea, debemos evitar dormir con el estómago lleno porque causa insomnio y pesadillas, y dormir durante el día para sustituir la falta de sueño nocturno, o sea, hay que evitarlo, porque no existen hormonas relajantes durante el día, ellas únicamente son liberadas durante la noche. Entonces, aquí que yo estoy diciendo, yo estoy hablando de cenas. La cena debe ser temprano y debe ser una cena ligera. No debemos comer tardísimo, porque a la hora de comer, o sea, cuando yo me acuesto, yo debo tener ya la digestión hecha para que el estómago también pueda descansar. Hay una fórmula, digamos, matemática que dice lo siguiente: debemos dormir por lo menos 2 horas antes de la medianoche, como decía ahí, y debemos cenar al menos 4 horas antes de dormir. Por lo tanto, deberíamos cenar como mucho a las 6 de la tarde. Y una cena ligera. Si usted se llena el estómago para dormir, nunca va a poder descansar bien porque el estómago va a estar trabajando a la hora de dormir. Y eso no debería ser. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya vimos lo que no, vamos a ver lo que sí. Debemos dormir a la hora que de forma natural nos viene el sueño. Debe ser a la misma hora cada día, en una habitación ventilada y en un ambiente de paz. Debemos tomar un baño tibio antes de ir a la cama, de preferencia baño de inmersión y con aceites esenciales relajantes como la lavanda, como la albahaca, como la manzanilla, como el naranjo. Yo uso mucho los aceites esenciales de plantas, que son extractos de plantas, y por ejemplo, cuando yo me ducho, que eso es lo último que hago antes de dormir, o sea, me ducho, me meto en la cama, oro antes de meterme en la cama, yo con unas botellitas que tengo de aceites esenciales, sobre todo de lavanda, y me lo pongo aquí, detrás de las orejas, me lo pongo detrás de la nuca, me froto el corazón, en la planta de los pies, en la palma de las manos. Porque eso me va a ayudar a relajarme y a dormir mejor y descansar. Además de eso, debo cenar, en el caso que cene, con fruta, porque, por ejemplo, hay otras cenas que también son ligeras, pero así la digestión va a ser más fácil. Y debo concientizarme de todos estos beneficios de hacer de este asunto un hábito, no algo esporádico. Ya hemos visto y hemos comentado al principio que el descanso bíblico se divide en 3. Descanso diario, que ya hemos visto algunos puntos de ellos, descanso semanal, del que vamos a hablar ahora un momentito, y por último el descanso espiritual. ¿Qué puedo decir del descanso semanal? Bueno, pues el descanso semanal está plasmado en Éxodo 20, 8 al 11. Ya sabemos el típico versículo, por eso estamos aquí, porque creemos que el sábado es el día de descanso del Señor. Dios dio este día para que nosotros reposáramos de todas las funciones, digamos, que hay allá afuera, de todas nuestras labores cotidianas, y que en este día en especial, digamos, que nos enchufáramos a Él, para llenarnos de toda esa atmósfera celestial que trae calma a todos nuestros sentidos y que también nos llena de la energía vital que necesitamos para seguir viviendo. Eso es el descanso semanal. Y les voy a comentar un dato curiosísimo que conocí en un libro de un doctor español que se llama Pamplona, el doctor Robert Pamplona. Él escribió lo siguiente:
Algunas veces se ha intentado cambiar la duración de la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7, pero miren lo que dice. Algunas veces se ha intentado cambiar la duración de la semana. En los tiempos de la Revolución Francesa, movidos por el afán racionalista, quisieron crear semanas de 10 días. ¿Acaso no sería más lógico? Pero el invento fracasó. Hay algo del ser humano que le hace necesitar un descanso periódico cada 7 días. Es una necesidad biológica determinada sin duda por el descanso. Descansar regularmente es un buen hábito de salud que no podemos violar, porque Dios nos hizo así y creó esas leyes para nuestro favor. ¿Qué podemos decir del descanso espiritual? Bueno, vamos a recurrir a un versículo que todos conocemos, en el que el Señor nos dice, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En la práctica, ¿cómo yo puedo ir al Señor? Bueno, pues yo personalmente oro mucho, muchísimo. Yo oro cuando tengo situaciones complicadas y también cuando no las tengo, pero en especial cuando estoy cansada, atribulada, y me arrodillo y le digo, ¿sabes qué, Señor? No puedo con esto, no puedo con esta situación. Por favor, toma todo el control y llena mi corazón de la paz que viene de ti. Dice la Biblia que Dios va a poner en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Él me da esa paz, entonces, aunque el problema o los problemas no se hayan resuelto, mi actitud y mi percepción frente a eso cambia y puedo descansar aún en el medio de la tribulación. En Dios nosotros tenemos unas herramientas estupendas. Ese es el descanso que Él nos quiere dar. ¿Cuál es la conclusión de esta temática que hemos visto? Bueno, la conclusión es la siguiente. Y la saco también de estos libros inspirados de las mensajeras del Señor, el mensaje de White. Ella nos dice en el libro de la educación, no se debe pasar por alto la importancia de la regularidad de las horas para comer y dormir, puesto que el trabajo de reparar el cuerpo se efectúa durante las horas de descanso, es esencial, especialmente para los jóvenes, que el sueño sea metódico y abundante. Y nos dice además, los debidos periodos de sueño y descanso y una abundancia de ejercicio físico son esenciales para la salud del cuerpo y de la mente. El privar a la naturaleza de sus horas de descanso y recuperación resultará en pérdida irreparable. Pero Dios nos quiere tanto que nos manda este tipo de enseñanzas para que nosotros, en primer lugar, como adultos, tomemos conciencia de ella y para que, en segundo lugar, por nuestro ejemplo, podamos darle el mejor ejemplo, y valga la redundancia, a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que ellos también empiecen a descansar como Dios manda. Esta era la reflexión que tenía para ustedes en la escuela sabática y ahora vamos a continuar dándole paso a nuestra querida maestra Graciela con el repaso de la lección. Amén.